Qué bueno verles, de verdad, ya tenía muchas ganas de regresar aquí a Bruselas, hacía ya unos cuantos meses que no estábamos por aquí, pero bueno, sé que por aquí han estado bien atendidos, por aquí ha pasado el pastor Rey, ha pasado, si no me equivoco, también el pastor Marcos, Iván, Anderson creo que también estuvo, ¿verdad? Y bueno, qué bendición. Saludos del pastor, él quiere venir en breve, saben que ahora mismo está, bueno, en muchas partes, pero me dijo, dale saludos, que en breve quiero estar por ahí, Dios mediante en breve estará. No podemos decir una fecha porque ahora mismo no, la agenda está demasiado apretada, pero está en su corazón el venir por aquí, el compartir. Así que bueno, Dios mediante, pronto estará por aquí. También me dijo que sería bueno que si algunos de aquí, de Bruselas, de Holanda, de Bélgica también, en general, pudiera estar en el congreso que se va a hacer en Estados Unidos, sería maravilloso. La idea es que de cada iglesia haya un pequeño grupo de representación, y si de aquí puede ir alguna persona a ese congreso que se va a llevar a cabo en marzo del 2026, Dios mediante. Parece que estamos hablando de queda tiempo, y queda tiempo, pero cuando menos te des cuenta ya estamos ahí. Así que bueno, después vamos a tener un tiempito para compartir, para hablar, pero ¿qué les parece si vamos a lo importante que es la palabra del Señor? Y ahí en Génesis, capítulo 6, cuando lo tengas, creo que es muy fácil de encontrar esta lectura, te invito a que te pongas en pie y así lo leemos. Génesis, capítulo 6, vamos a leer algunos versículos. Y vamos a estar hablando de un hombre llamado Noé. Un personaje que creo que todos, en menor o en mayor medida, conocemos. Vamos a aprender cosas buenas de él, algunas cosas no tan buenas, porque la Biblia no oculta los errores de las personas. ¿Sabían eso, verdad? La Biblia no intenta presentar a las personas como perfectas. Aquí el único varón perfecto se llama Jesús. Nosotros somos pecadores. Eso no, de esto no hay que hablar, ni predicar, ni enseñar mucho, porque eso lo tenemos nosotros claro. Y aquel que diga que no peca, Juan dice, ahí está su pecado, es un mentiroso. Así dice él, ¿verdad? Entonces la Biblia no oculta los errores de las personas, sino que las muestra tal cual son. Habla de las fallas de Noé, habla de las fallas de Abraham, del padre de la fe, habla de las fallas de David, habla de las fallas de Pedro, del apóstol Pedro, habla de las fallas de Pablo, habla de las fallas de muchos. Pero si intentas buscar algún fallo en Jesús, te vas a tener que leer unas cuantas veces la Biblia porque nunca lo vas a encontrar. Y ahí en Génesis 6, capítulo 1, dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Tranquilo que ahora vamos a dar explicación a todo esto. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia son los animales, y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, aquí encontramos la esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Amén. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias porque la podemos leer con libertad, Señor. Sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta mañana, que ocurran los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas, Señor. Todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, oramos para que ocurra esta mañana en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén, amén. Se puede sentar si quiere, puede ponerse cómodo.
Qué capítulo más interesante, Génesis capítulo 6, donde vamos a estar tratándolo muy por arriba. No nos podemos detener versículo a versículo porque si no, te garantizo que del versículo 1 no podríamos avanzar. Quiero hacerte como una visión panorámica de lo que sucede después de Adán y Eva, de cómo, porque todos decimos que venimos de Adán y Eva, y es cierto que venimos de Adán y Eva. ¿Hay alguien que piensa que viene del mono? Ustedes se ríen, pero eso es lo que están enseñando a sus hijos en el colegio. Nosotros no lo tomamos a guasa porque tenemos unos principios bien establecidos. Y nos suena ridículo que se nos diga que somos producto de una evolución que venimos del mono. Pero es que los niños lo que creen. Bueno, los niños y algunos adultos un tanto ignorantes piensan que venimos del mono, ¿verdad? Nosotros venimos de Adán y Eva y eso lo tenemos claro. A mí me cuesta menos creer que vengo de Adán y Eva a que soy el resultado de la evolución de un mono. Honestamente, es cuanto menos un insulto a mi inteligencia pensar que soy el resultado de un orangután. Aunque pueda que me parezca un poco, pero es como un insulto a mi inteligencia. Y es cierto, venimos de Adán, venimos de Eva, pero lo cierto es que aquí en este capítulo 6 de Génesis encontramos cómo el ser humano tiene un nuevo comienzo. Dios se arrepiente en su corazón, ahora vamos a dar explicación a eso, Dios mediante. Se arrepiente en su corazón de haber creado al ser humano y lo elimina, lo rae de la faz de la tierra. Y hay un nuevo comienzo. Así que podemos afirmar que todos venimos de Adán y Eva, pero también todos venimos del linaje de Noé. Porque Noé fue la única persona, el único sobreviviente junto con su familia, que también los vamos a ver un poquito. La historia bíblica hasta ahora se ha basado en la creación. Cuando tú abres la Biblia en Génesis capítulo 1, vas a encontrar cómo en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y así empieza la Biblia. Ese es el comienzo de la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a guardar silencio. Eso sí les pido por favor hasta el final de la predicación, todos guardando silencio, todos con el móvil también apagado, el modo avión, eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Que no va a sonar, no nos va a distraer. Así comienza la Biblia con un comienzo de cielos y tierra nueva. Y curiosamente, ¿sabes cómo acaba la Biblia? Con la creación de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Nosotros en la eternidad no la vamos a pasar aquí en esta tierra. Va a haber una tierra nueva. Porque esta tierra va a ser destruida. ¿En serio? ¿En serio? Va a ser destruida. Aquí no vamos a pasar la eternidad. Va a haber una tierra nueva donde allí dice que va a haber algo llamado la Nueva Jerusalén. Aquellos que tienen su anhelo de visitar Jerusalén, tranquilo que si no la ves aquí, la ves allí. Pero que la ves. Y va a haber un cielo y una tierra nueva y allí vamos a morar eternamente. Esa tierra donde, metafóricamente hablando, está en construcción. Y el gran constructor es Dios, Jesús, que está haciendo moradas para cada uno de nosotros. Yo me lo imagino que ahora está como lleno de grúas, asfaltado, todo, trabajando. Muchos ángeles con casco trabajando, ¿verdad? Una visión un poco infantil, pero más o menos, ¿eh? Porque se nos está preparando moradas para nosotros. Me voy pues a mi Padre a prepararos lugar. Muchas moradas en la casa de mi Padre hay. Me voy para preparar moradas para ustedes, dice. Nosotros quizá no entendemos muy bien esta enseñanza de Jesús, pero en el mundo judío es una enseñanza que caló profundamente. Hoy en día, cuando los matrimonios se casan, se van y se compran su casita. Es la ilusión de todo matrimonio, ¿verdad? Comprarse su casita o alquilarse su casita. Pero cuanto más lejos de los padres, mejor. Hoy el día el pensamiento es así. De hecho, la palabra casado significa eso, casa dos. No metas a la suegra, no metas al suegro, porque los casados tienen que estar dos en la casa. Casa dos, eso es lo que significa. Pero en el mundo judío no era así. En el mundo judío, cuando el hijo se casaba, la novia venía a vivir con él. La novia venía a vivir a la casa del padre. Y entonces lo que hacía el padre era crear una habitación exterior quizá. Antiguamente se hacía para afuera, hoy se están haciendo para arriba, se hacen para afuera. Entonces tú vas a una casa judía de la antigüedad, hoy ya eso se ha perdido, pero en la antigüedad ibas a una casa judía y te encontrabas la casa del padre, que era una buena casa, y un montón de habitaciones aledañas, un montón de habitaciones por los lados, que eran las habitaciones de los hijos que se iban casando. Ya querían su independencia, ya no estaban con el padre, ahora vivían fuera. Y lo que estaba diciendo Jesús es que ahora nosotros nos vamos a ir a morar a la casa del Padre. Jesús nos está haciendo unas casas, unas moradas en la casa del Padre, porque recuerda que nosotros somos la novia. Nosotros vamos a ser la esposa de Jesús en la eternidad y nos vamos a ir a morar con el Padre en la casa del Padre.
Y entonces, bueno, pues ahí en la eternidad, en ese cielo nuevo, tierra nueva, así empieza la Biblia. Luego la Biblia continúa también con la creación de todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra. Culmina la creación con la creación del ser humano. Primero crea al hombre, luego crea a la mujer como un sello perfecto, ¿verdad? Y luego a partir de ahí ya en el Génesis capítulo 3 se tuerce todo. Ya parece como que todo era muy bonito, parece que, sabes que cuando te va todo muy bien, dices, a ver por dónde me viene el golpe, ¿verdad? No estamos acostumbrados a que nos vaya tan bien. Eso pasa también en la Biblia. Génesis 1, Génesis 2, es todo maravilloso, pero en Génesis 3 tenemos un golpe de realidad. Ahí Adán y Eva pecan, bueno, Eva realmente peca y Eva hace caer a su marido. No nos olvidemos que, no, ¿qué es lo que dice la Biblia? Fue la mujer la que mordió el fruto. Y la mujer pues le dio al marido inconscientemente, y el marido, que es un poco necio, pues muerde ese fruto, que a saber qué fruto era. No sabemos si era una manzana, si era una papaya, si era un aguacate, no sabemos ni es importante. Se ha presentado como una manzana, bueno, pues está bien porque nuestra mente tiene que visualizar todo, pero no, la Biblia no lo dice. Y lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. El hombre cae en pecado, hay unas consecuencias inmediatas del pecado, porque eso es así. Luego Pablo nos va a revelar que la paga del pecado es la muerte, porque cuando Dios crea al ser humano lo hace para que sea inmortal, para que sea eterno, pero cuando el hombre peca es desechado del Edén y entonces entra la muerte. Y la Biblia dice que por cuanto el pecado entró al mundo por un solo hombre, así la muerte entró a todos los hombres, por un hombre, y así entra la muerte. Y vemos que la edad de Adán ahora no recuerdo, ¿alguien sabe la edad de Adán? Vivió como 600, 700 años, ¿verdad? Luego encontramos que Noé también vivió como 600, 700 años. Hay un caso en la Biblia de un hombre llamado Matusalén que vivió 969 años, el hombre más longevo. Pero a medida que uno se va separando del Edén, a medida que uno se va separando del paraíso, de la bendición de Dios, el hombre se va secando. Y hoy en día, dice la Biblia, mira, aquí el que más dura van a ser 80 años, el más robusto. 90, 100 años, si eres como los chinos que comes brócoli, comes esas cosas, pero aquí el que más va a durar 80, 90, 100 años y ten cuidado que no vamos a llegar de eso. Porque a medida que el hombre se separa de Dios, la vida se le empeora. Nos vamos secando. ¿Se puede sobrevivir sin Dios? Se puede sobrevivir, pero mal y poco. Entonces uno tiene que aprender la lección de que separados del Edén, que el Edén es Jesús, separados del Edén nos va a ir mal. Que podemos disfrutar, seguramente, unos cuantos días, pero las consecuencias son eternas. Y así vemos cómo las consecuencias del pecado no solamente fue el sudor en la frente para trabajar, no solamente fue la fatiga, no solamente fueron los espinos, no solamente fueron un montón de cosas, el dolor para que la mujer diese a luz. Siempre me ha causado intriga cómo la mujer iba a dar a luz antes del pecado. No sabemos, no lo sé, no sé si tú te has parado a pensar en esto. Yo es que le doy muchas vueltas a la historia bíblica y a veces pienso que soy hasta ridículo. Pero bueno, no es ridículo, es pensar, oye, ¿y cómo hubiera sido si el hombre no hubiera pecado? ¿Cómo Eva hubiera dado a luz? Pues no lo sabemos, lo cierto es que Dios había establecido no tener dolor, no tener sangrado, no tener esas contracciones que son dolorosas. Las podemos disfrazar como quieras. Cuando mi mujer fue a dar a luz, la pediatra le decía, la doctora que la atendió, no recuerdo el nombre, y Damaris estaba, y le decía la doctora, esos son olas de amor que vienen cada cierto tiempo. Digo, olas de amor no, yo las veo sufrir. No, son olas de amor que vienen y se van. Y cuanto más seguidas es que ya viene la criatura, nos decía. Digo, olas de amor no, que eso está doliendo. Entonces, no sé cómo iba a ser el parto antes del pecado. Lo cierto es que hubieron muchas consecuencias, pero también vemos que las consecuencias las van a pagar los hijos. Porque las consecuencias de uno lo paga también su entorno. El pecado de uno lo paga su entorno. Igual que la bendición de uno la disfrutan los demás también. Cuando uno peca, su entorno también paga las consecuencias. Cuando uno es malo, su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres sufren. Cuando hay un hijo rebelde, los padres están sufriendo sin dormir en la casa. Cuando hay unos padres que no están haciendo las cosas bien, los hijos están llorando en la casa. Cuando hay un hombre que no actúa bien en la casa, la esposa está sufriendo. Cuando hay una esposa que es incoherente y no está haciendo las cosas bien en la casa, hay un esposo sufriendo. Pero cuando hay un hombre que está sirviendo a Dios verdaderamente, su mujer, sus hijos, sus padres, todo su entorno es bendecido también. Porque la bendición salpica a los demás.
Cuando Dios bendice a Abraham, la bendición de Abraham salpica a Sara, salpica a Lot, salpica a cantidad de personas alrededor. Y así pasa con todos nosotros. Entonces, ese castigo también vino sobre sus hijos. Vemos que por lo menos la Biblia al principio nos habla de 2 hijos, Caín y Abel. Y por alguna razón la bendición de Dios caminaba sobre Abel. Caín no halló gracia ante los ojos de Dios, motivos podríamos desglosarlos. Pero lo cierto es que Caín, en vez de decir, oye, quiero cambiar, quiero actuar como actúa Abel, quiero la bendición de Dios, ocurre lo que ocurre ahora también, que es envidiar al bendecido por Dios. En vez de decir, oye, ¿y por qué Dios está bendiciendo a Sayari? Yo quiero ser como Sayari. Yo quiero que Dios me bendiga a la misma altura. Oye, ¿qué estás haciendo? Enséñame, quiero ser también un ungido, un bendito de Dios. No, ¿qué hacemos? Le tiramos piedras. Y decimos, algo estará haciendo él para ser bendecido. Es del diablo lo que él está diciendo. Bueno, eso pasaba antiguamente, ya hoy no, gracias a Dios, pero antiguamente era así. Entonces Caín le dice una tarde a Abel, mira, Abel, vamos a dar una vuelta. Así dice la Biblia. Y se lo lleva a las afueras, pensando que en las afueras nadie lo ve. Porque la gente piensa que en lo oculto nadie lo ve, pero hay un Dios que todo lo ve. Y te puedes ir a las afueras, te puedes ir a la intimidad, te puedes ir a la esquina más oscura de todas, que ahí es verdad que nosotros no te vemos, que tus padres no te ven, pero hay un Dios que todo lo ve. Y de repente no me digas de dónde sale esa piedra maldita, que Caín coge una piedra, se la tira a su hermano y lo mata. Y entonces Dios dice, oye, ¿pero qué has hecho, hombre? Hay una conversación muy interesante entre Dios y Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué pasa? ¿Yo soy acaso el guarda de tu hermano? Por supuesto. Por supuesto que nosotros somos responsables de nuestros hermanos. No, que él se busque la vida. No, mi hermano, esto es una iglesia. Y aquí la Biblia nos enseña que si uno llora, todos lloramos. Y que si a uno va bien, todos nos gozamos. Y que si un miembro padece, todos padecemos con él. ¿O no dice la Biblia, llorad con los que lloran? Reíd con los que ríen. Y a veces lloramos con los que lloran. Parece como que hay unidad en eso. Y vemos a alguien sufriendo y lloramos. Pero si vemos a alguien alegre, como que nos cuesta. Somos envidiosos como Caín muchas veces y no nos alegramos por el bien ajeno, desgraciadamente. Y entonces, bueno, pues ahí Dios decide que tiene que aislar aún más a Caín. Recuerda que ya sus padres habían sido expulsados del Edén, que el Edén tiene una zona geográfica exacta, bien determinada. Dios tiene que echar a Caín, encima le hace una marca también para que todo el mundo sepa lo que había sucedido, lo echa. Caín encuentra a una mujer y uno dice, ¿y una mujer de dónde? Si solo había una creación. Bueno, eso tiene una explicación muy bonita que otro día si quiere la damos. Se encuentra con una mujer, hace su familia, tiene su descendencia y ahí pues ya Génesis se mete en una genealogía como un poco interminable, Génesis capítulo 5, que para los que no les gusta estudiar es un tanto aburrida. Ahora, cuando estudias historia es apasionante porque te va a dar muchos datos. Y resulta que cuando llegamos al capítulo 6, ya la Biblia nos está presentando un mundo bastante habitado. Dice la Biblia que los hombres habían crecido mucho sobre la faz de la tierra. Ya no es una familia de 4 o más bien de 3 porque uno se había cargado a otro. Ya no estamos hablando de un par de decenas de personas, sino que probablemente estamos hablando de miles de personas. Habían pasado años. Miles de personas sobre la faz de la tierra, pero con el mismo crecimiento de las personas, ¿qué creció también? La maldad. El pecado creció también. Y mientras la humanidad crecía, con ella también crecía la maldad. ¿Por qué creció el pecado? Yo te voy a dar 2 motivos. Tú podrías poner 3, 4 y hasta 5, estoy seguro. Yo te voy a dar 2 motivos. Lo primero es porque a partir de Adán, todos nacemos con algo que se llama la naturaleza de pecado. La naturaleza caída o la carne, como lo quieras llamar, que es esa tendencia que todos tenemos hacia el pecado. Todos, aún los niños. Tú ves a niños chiquititos que ya mienten, que ya rompen algo y se hacen como un poco así los locos. No, conmigo no va eso. Porque ya hemos nacido con eso. A un niño no hay que enseñarle a ser desobediente, no, todo lo contrario, a los niños hay que enseñarles a ser obedientes. A los niños no hay que enseñarles a hacer el mal. No, a los niños hay que enseñarles a hacer el bien. Porque ya hemos nacido, hemos heredado de Adán, no solamente sus ojos, sus rasgos físicos, no solamente su ADN, no, hay un ADN espiritual también que hemos heredado. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por ese motivo,
mientras la creación humana crecía, también crecía el pecado, porque todos tenían pecado. Y el segundo motivo, miren qué interesante, ¿por qué crecía el pecado a medida que había más personas? Porque Génesis capítulo 6, versículo 2, nos dice que los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres. Oye, ¿y esto qué es? Vamos a leerlo, si lo tienes ahí, bueno, aquí lo tienes a Yari también. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Oye, ¿y qué explicación le damos a esto? ¿Qué explicación le podemos dar a esto de los hijos de Dios, las hijas de los hombres? ¿Quiénes eran unos, quiénes eran otros? ¿A quién se le denomina hijos de Dios? ¿A quién se le denomina hijos de los hombres? Bueno, hay tres variantes, hay tres opciones. Lo bueno de la Biblia es que uno se puede enfrentar. No tengas miedo a hacerle preguntas a la Biblia. Nosotros, gracias a Dios, somos ovejas de su prado, no somos burros que tenemos que... No, a mí me enseñaron esto. Bueno, gloria a Dios si te enseñaron eso, pero aprende otras versiones, de otras ideas para contrarrestar, ¿verdad? Una vez me acuerdo decirle a un católico, no, una católica, le dije, oye, ¿tú sabes que María tuvo más hermanos más hijos que Jesús? ¡Ah! Casi le da un paro cardíaco. No, tranquila, espera que te explico, porque casi le da un paro cardíaco. Defendía la virginidad de María hasta el último de sus días. Digo, no, la Biblia habla de 4 hermanos como mínimo varones y 2 hermanas como mínimo, porque habla de hermanas en plural, mínimo 2, de ahí para arriba las que quieras. Y te garantizo que una familia judía no tenía 5 hijos, tenía muchos más. Y la Biblia habla de hermanos carnales de Jesús. Casi, de verdad, casi le da un paro cardíaco a esta pobre viejita. No pude continuar porque sé que le estaba afectando. Pero yo se lo dije, María de virgen hasta que nació Jesús. Luego ya se deleitó como toda mujer casada. Entonces, hay que aprender a observar la Biblia tal cual se presenta. Entonces, ¿quiénes son estos de los hijos de Dios, los hijos de los hombres? Bueno, hay muchas interpretaciones. Hay una muy conocida, seguramente es la que tú estás pensando, porque es la más popular, la que más se ha enseñado, que es que los hijos de Dios hace referencia a los ángeles caídos. Recuerda que antes de que existiera la tierra, existía la eternidad, estaba en el cielo y había un ángel creado en perfección, dice la Biblia. Perfecto era, tan perfecto era que dice la Biblia que cuando este ángel caminaba se escuchaba alabanza. Era como que tenía, así lo describe la Biblia, no sé si es literal, metafórico, no te sabría decir, pero dice la Biblia, lo presenta como que incluso en su cuerpo estaban incrustados instrumentos, y él cuando caminaba sonaba alabanza, eso era perfecto. ¿Saben de qué ángel estamos hablando, verdad? De alguien que después lo vamos a conocer como el diablo, como Satanás, Lucifer, ángel de luz. Y así era perfecto. Era tan perfecto que se halló pecado en él, dice la Biblia. Entonces llegó un momento que él dijo, oye, yo puedo ser como Dios. Es que ahí está el peligro de la bendición. Déjame, te hago un Kit Kat, un momentito, un paréntesis. Matthew Henry es un pastor, es un maestro de hace unos cuantos años atrás, me gusta mucho leerlo, tiene un comentario bíblico, se los recomiendo, es buenísimo. Recuerden siempre que los comentarios bíblicos son comentarios de hombres, no es palabra de Dios, pero oye, te ayuda a entender ciertos textos. Y este hombre habla del peligro de la bendición. Muchas veces cuando somos bendecidos, podemos usar esa bendición para mal. Y somos bendecidos y con la bendición de Dios, en vez de adorar a Dios o bendecir a otros, caemos en error. Esto le pasó a Lucifer. Dice que él era tan perfecto y como que él estaba al frente de la alabanza celestial, que un día dijo, bueno, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no se me puede adorar a mí? Y él quiso sentarse en el trono de Dios. Y delante de Dios no puede haber pecado. Las tinieblas y la luz no pueden compaginar. Es como el agua y como el aceite. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así que Dios tiene que desterrarle, tiene que echarle y lo destierra. Y lo echa aquí en la tierra. Y dice que con la cola él arrastra 1/3 de las legiones celestiales, a los ángeles los lleva consigo, que es lo que se conoce como los ángeles caídos, como los demonios. No te quiero alargar porque a lo mejor si es la primera vez que escuchas esto, ya estás recibiendo demasiado y dices, no, ya me perdí, ya con Caín ya me perdí de la historia. Pero algunos lo están entendiendo, creo yo. Y entonces esos demonios, que así como lo conocemos, algunos dicen que son estos hijos de Dios. Esos seres celestiales, esos seres angelicales tienen relaciones con las hijas de los hombres, que es las personas que estaban aquí,
Y hace referencia a eso. Así enseñan muchos pastores. Un tal Armando Alducín que enseña muy bien. Él enseña esto. Yo no estoy muy de acuerdo. Pero él enseña esto. Digo que yo no estoy muy de acuerdo, no porque yo sea un erudito ni esté a la altura de semejante hombre de Dios, sino porque hay un texto que Jesús dijo que creo que echa por tierra esta teoría. Jesús dijo en Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí se nos presenta que los ángeles no van a estar con temas de casamientos, con temas de relaciones, no va a haber ese tipo de cosas. Por eso digo que este versículo, estas palabras de Jesús, puede ser que echen por tierra la teoría de que los hijos de Dios que tienen relaciones con las hijas de los hombres sean seres celestiales y todo ese tipo de cosas. ¿Me están entendiendo? Si te aburro, yo paso de tema y seguimos hablando de Noé. Quería explicarte este versículo porque sé que mucha gente dice, no entiendo esto del hijo del hombre, el hijo de Dios. Bueno, hay otra segunda versión que dice que los hijos de Dios eran ya personas importantes en aquel entonces, reyes. Recuerda que para aquel entonces ya había miles de personas, ya se habían creado ciudades, se habían creado imperios. Bueno, no sé si tanto imperios, pero ya había monarquías, había gente importante. Y esta gente era tan soberbia que incluso se denominaban como hijos de dioses. Y así se les tenía que reconocer. Bueno, vemos incluso siglos después a un rey, el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, que quiso hacer lo mismo. E incluso levantó una estatua. No, me tienen que adorar. Y se creó un edicto. Aquí no se puede orar a nadie que no sea el rey de Babilonia. O sea, que no es una idea alocada. Es que era así como se trataba antiguamente a los reyes. Y entonces dicen que los hijos de Dios hace referencia a esas personas importantes, a esos monarcas, a esos gobernantes. Y las hijas de los hombres eran las personas. Esto puede ser que sea así porque se nos asemeja un poco al mundo que Dios presenta de antes del diluvio, que era un mundo lleno de maldad. Fíjate que dice que los hijos de Dios miraron, tomaron y se acostaron con las hijas de los hombres. Muestra un abuso, ¿no? Pues yo escojo, entre todas ustedes escojo a esta. Y vemos esa maldad que la Biblia habla de antes de los días de Noé. Bueno, puede ser, pero como siempre digo, lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. ¿Cuál es mi postura? No cuál es la postura bíblica. Lo tenemos claro, ¿no? Hay una ocasión que Pablo dice, ahora hablo yo. ¿Cuál es mi postura, mi pensamiento? Que no es el correcto. ¿Cuál es mi pensamiento, mi postura, mi interpretación a cuando dice la Biblia que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres y tuvieron relaciones? La opción más acertada para mí pudiera ser que los hijos de Dios hace referencia a la descendencia de un hombre llamado Set. Set es uno de los hijos que tiene Adán y Eva. Tuvieron muchísimos más hijos, ¿verdad? Por eso la Biblia la denomina, Eva significa madre de todos los vivientes. No solamente tuvo a Caín, Abel y a Set, tuvieron muchísimos más. De hecho, de ahí viene la esposa de Caín, ya otro día hablamos de eso. Entonces tenemos a dos hijos por lo menos conocidos, Set y Caín, pero la bendición de Dios se fue por una parte nada más. ¿Por qué parte? ¿Se fue por Caín la bendición de Dios? No, ¿por qué parte se fue? Por Set. Y entonces pudiera ser que los hijos de Dios habla de la descendencia de Set. Y los hijos de los hombres, de la carnalidad, está hablando de la descendencia de Caín. Porque recordemos siempre que la bendición de Dios corría por una generación. Vemos que la bendición de Dios no corrió por la generación de Lot, sino por la generación de Abraham. Vemos que la bendición de Dios no corrió por el primogénito llamado Ismael, sino por la promesa llamada Isaac. Vemos que la bendición de Dios no corrió por el primogénito llamado Esaú, no. Fue por Jacob. Vemos que la bendición de Dios no fue a través del primer rey de Israel llamado Saúl, no, fue por David. Hay siempre como una línea por donde Dios sigue bendiciendo a su pueblo. De hecho, a Jesús se le conoce no como el hijo de Saúl, se le conoce como el hijo de David. ¿Te acuerdas de aquel cieguito que estaba ahí en el camino? ¡Oh, hijo de David, ten misericordia de mí! Así se le denominaba, hijo de David, porque de ahí venía la bendición de Dios. Entonces la bendición de Dios corría por la descendencia de Set, no de Caín. Y eso es lo que yo entiendo. Que los hijos de Dios eran la descendencia de Set. Y los hijos de los hombres eran la descendencia de Caín. Y entonces dice que la unión de estos hizo multiplicar la maldad. ¿Qué podemos aprender de aquí?
¿Qué podemos aprender? Que la maldad se multiplicó cuando lo santo se une a lo profano. Escuchen esto, sobre todo los jovencitos, y los no tan jovencitos, y los ancianos también. Lo profano no se santificó, sino que fue lo santo lo que se profanó. Nosotros solemos decir, o solemos escuchar esos casos de, ahora voy a mirar al suelo, porque como no conozco aquí, pero lo está diciendo por mí, no lo estoy diciendo por ti porque no te conozco. Fíjate que estoy mirando bien al suelo. Solemos decir, no, yo me voy a unir a este hombre, a esta mujer que no es creyente, sé que la Biblia habla del yugo desigual, pero yo lo convierto. No. Ella no se va a santificar, sino que tú te vas a profanar. ¿Estamos claros? No es que lo voy a convertir, no vas a convertir nada. Eso lo tenemos claro como el agua. Y uno tiene que ser coherente con sus creencias. Si la palabra de Dios dice no te unas en yugo desigual, no te unas en yugo desigual. Porque vamos a salir perdiendo. Mira, no hay una sola persona en esta santa tierra que le haya echado un pulso a Dios y que la persona haya ganado. Cuando nosotros, en teoría, somos santos, nos juntamos con lo profano, siempre salimos perdiendo. Siempre. El profano siempre sale ganando. Porque aunque sea algo, le va a salpicar de la bendición de Dios. Algo. Pero el santo que se junta con lo profano, la persona cristiana que se junta con un inmundo, con un incrédulo, con una incrédula, siempre va a salir perdiendo. ¿Quién se convirtió a quién? ¿Salomón a sus mujeres o sus mujeres a Salomón? Imagínate. Salomón, el hombre más sabio. Si el hombre más sabio cayó en esta trampa, ¿qué será de ti y de mí que somos simples mortales? Que somos necios. Muy bueno, hablo por mí, que somos necios muchas veces. El hombre más sabio cayó en esta trampa. No, yo me uno a las filisteas, me uno a esta, a la otra, que ya hay que ser necio para tener 700 mujeres, porque eso conlleva tener 700 suegras. Hay que ser bastante necio. Pero si este hombre cayó en la trampa, ¿qué va a hacer de ti y de mí? Cuando una persona se une a un incrédulo, a una incrédula, y yo sé que hay incrédulos guapísimos, hay incrédulas guapísimas, pero si no teme al Señor, vana es la hermosura, dice la Biblia. Entonces, mi consejo siempre es, fíjate en un creyente, que puede ser que no sea el hombre más guapo, la mujer más guapa, pero es que la hermosura es vana. Y la hermosura de un creyente no viene por cómo es físicamente, por cómo viste. La hermosura dice que viene de la presencia de Dios. Y aquí pueden venir hombres y mujeres mundanos que tú los ves que parece que están esculpidos a mano con esas operaciones, con esos cuerpos, esas caras que uno dice, es increíble lo guapa que es. Pero cuando entra una cristiana, tú dices, he ahí una mujer hermosa. Eso sí es hermoso. Porque al final de cuentas, esa mujer cuando se quita el maquillaje, tú dices, hermano mío, no nos juntemos con lo profano. Y si tú crees, ese sueño infantil, porque es un sueño de Cenicienta, de que no él se va a convertir o ella se va a convertir, si es cierto que Dios te lo ha dicho, deja que se convierta primero a Dios y entonces, y solo entonces, empieza a hablar de temas de unión. Pero no caigas en la trampa porque siempre vas a salir perdiendo. Mira, te puedo contar un ejemplo y ahora seguimos con esto, un ejemplo mío personal. Mira, cuando yo tenía 15 años, Damaris tenía 14, que es cuando empezamos a salir juntos. No les aconsejo a jóvenes de 15 ni de 14 años salir con nadie porque no es edad. Gracias a Dios que a nosotros se nos dio bien, pero no le aconsejo a nadie a esa edad. A esa edad hay que estar pensando en los estudios y en las cosas del Señor, nada más. No en tener parejitas ni nada de eso porque va a salir mal. Ya se los digo yo y más en esta generación. Pero bueno, a lo que vamos. Justo en ese momento aparece un rubio, un chico guapo. No voy a decir el nombre porque por si acaso ve este vídeo. Un chico, pero guapo, aparece en la iglesia. Un cuerpo que, claro, tú lo veías a él y después me ves a mí con este cuerpo y dices, esto es el hijo de Dios y el hijo del hombre. O sea, no hay comparación. No pueden ser de la misma especie. Claro, él se quitaba la camisa, estaba todo marcado y yo ni me la quitaba. Yo decía, me voy a quitar yo la camisa delante de este. Y este hombre le empieza a tirar los tejos, los trastos, ¿cómo se dice aquí? Le empieza a ligar con Damaris. Empieza a decir cositas y no sé cuánto, y a tal grado que incluso le dices que Dios me ha mostrado que tú vas a ser mi esposa. ¿Sabes? Esos sueños que se tienen, que son sueños de desesperación, no son sueños de revelación. Es que Dios me ha mostrado. ¿Dios te ha mostrado qué? Que vas a ser mi esposa y no sé cuánto. Entonces, ya Damaris me lo decía. Entonces llegó un momento que yo como hombre, como macho alfa, le tuve que decir, bueno, pues chica, escoge. A mí no me vas a tener a mí con esta intriga.
Y yo por dentro diciendo, se va a ir con aquel. Se va con aquel porque aquel es guapísimo y yo no tengo nada que hacer. Encima aquel tenía proyectos que sí, ya como jovencito. Bueno, aquel ya tenía 17 años, ese chico. Y ya tenía proyectos como de empresas y de dinero y todo. Y yo era un pobre desgraciado que no tenía nada, ni tengo nada todavía, pero yo diciendo, madre mía, le va a escoger a él. Por alguna razón que a día de hoy todavía no me explico, Damaris decide quedarse conmigo. Y se quedó un poco con lo feo, desechando lo bueno. A día de hoy, yo sigo siendo feo, pero soy temeroso de Dios. Ese chico sigue siendo guapo, pero nos hemos enterado que se juntó con una que le maltrata físicamente, que le habla mal, que le ha ido desgraciadamente. Y no me alegro, te estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Y deseo la restauración de ese chico, que le vaya bien. Pero al final me he dado cuenta que vana es la hermosura. Que lo mejor es fijarte en un hombre o en una mujer que tenga temor de Dios. Y que cuando una persona ama a Dios por encima de aún sus propios intereses, a ti te va a cuidar más. Cuando un hombre ama más a Dios que a ti mismo, te va a ir bien. Cuando un hombre ama más a Dios que a ti misma, te va a ir bien. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que fijar. No en la hermosura, que también, no te vayas a casar con alguien que no te gusta, no te atrae, pero quédate mejor en cómo está su relación con Dios. Y entonces, bueno, pues esta gente se unió, lo santo a lo profano, y ganó lo profano. La maldad creció tanto en este tiempo que Dios tiene que tomar una solución. O sea, te estoy planteando todo esto. ¿Cuánto tiempo llevo? Me dicen cuando lleve ya más o menos 40 minutos para cortar. Avísenme y cortamos. Que me despisté de cuánto tiempo, hace cuánto empecé. Bueno, la maldad era tanta que dice Dios, mira, solo encuentro una solución. La soberanía de Dios y el conocimiento de Dios, que es un conocimiento total, llega a la conclusión de que solo hay una posibilidad. Borrón y cuenta nueva. Voy a eliminar a todas las personas de la faz de la tierra, dice Dios. Y hay que empezar de nuevo. Yo no sé si es que en la mente de Dios estaba volver a empezar con otro Adán. No me digas porque ahí todavía no me he metido en ese tema. Pero lo cierto es que la solución de Dios fue borrón y cuenta nueva. Y dice el versículo 6 de Génesis capítulo 6, y se arrepintió el Señor. Se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Déjame leerte otro versículo. Sayari, pon ahí por favor Números 23, 19 si puedes. Porque vamos a leer un versículo que nos va a causar un poco de error, de controversia. Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Oye, pero ¿cómo es posible que en Génesis 6 se nos diga que Dios se arrepintió y en el libro de Números Moisés nos diga que Dios no se arrepiente, que Él no es como uno de nosotros para arrepentirse? ¿Qué sucede aquí? ¿Será que la Biblia contiene alguna contradicción? Aquí ya los ateos se están frotando la mano. Yo sabía que la Biblia no contiene ni un solo error. Ni un solo error. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, yo te lo explico. La palabra arrepentimiento, en hebreo es una palabra que no nos interesa, es naham, digo no nos interesa porque yo por lo menos no sé hebreo. El pastor está obsesionado con que yo aprenda hebreo y yo le digo, mi mentalidad no me da para más, Manolo. No me pida porque no me da para más. Bueno, esta palabra arrepentimiento significa, entre otras cosas, lamentarse o entristecerse. De hecho, otras versiones, tú cuando vas a la versión, por ejemplo, NTV, Nueva Traducción Viviente, traduce este versículo diciendo, el Señor lamentó haber creado al ser humano. Así lo traduce. No es ese arrepentimiento que nosotros tenemos, sino es un lamento. Se entristeció, por eso después dice, y le pesó en su corazón, le dolió en su corazón. Cuando Génesis dice que Dios se arrepintió, no significa que Dios se equivocó, porque Dios no se equivoca, Él es perfecto. Está hablando de que Dios expresó dolor por la maldad del ser humano. Pero es un dolor, es un lamento compasivo, no es que diga, me equivoqué. No, es un dolor hacia nosotros. Ese lamento, ese arrepentimiento, esa tristeza que Dios sintió es por las consecuencias que nosotros íbamos a pasar. Estos los padres que tienen hijos en edades ya un poquito mayorcitos, que saben que están tomando caminos equivocados, lo pueden llegar a entender. Es un dolor porque saben la que te va a venir. Como sigas por ahí, saben es que te va a venir una cantidad de errores y vas a pagar las consecuencias y los padres sufren, se lamentan. No me lamento de haber tenido a este hijo. No, me lamento porque sé que te va a ir tan mal como sigas por ese camino y me duele de verdad porque te amo. Eso es lo que está expresando aquí la Biblia.
Dios se entristeció porque dijo, no hay remedio para ustedes. Es la misma tristeza cuando Jesús miró a Jerusalén. ¿Recuerdas ese versículo que dijo, Jerusalén, Jerusalén? ¿Cuántas veces he intentado tratar con ustedes, juntarles como una gallina junta sus polluelos y ustedes emperrados en que no? Ustedes siguen de cabezones, de testarudos, de que ustedes piensan que son invencibles. Y dice que se entristeció y lloró. ¿Por qué? Porque sabía la que le venía. Jesús conocía perfectamente las consecuencias que le iban a venir a Jerusalén, a Israel, a los judíos. Y por eso se lamentó, se entristeció. Otro significado de la palabra arrepentimiento, naham, en hebreo, es cambiar. Bueno, de hecho es que la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, es metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Porque espero que entienda que arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar. Y tú puedes llorar tantas lágrimas tengas en el cuerpo que si no cambias, ahí no ha habido arrepentimiento ninguno. Yo te prometo que voy a... ¿Cuántos hemos dicho eso cuando nos pillaron? A ver los jóvenes, ¿cuántas veces le han dicho a sus padres? Yo ya te prometo que no lo vuelvo a hacer. Porque te han pillado con las manos en la masa. Porque te han pillado. Pero la Biblia nos habla de unos frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir voy a cambiar. El arrepentimiento es cambiar. Y a las personas se las conoce por sus frutos, no por sus palabras, dice la Biblia. Oye, el primer paso es lamentarse, lógicamente. Porque si encima dices, sí, me arrepiento, y lo dices así con esa actitud, guarden silencio, por favor. Si encima lo dices con una actitud mala, pues no tiene sentido. Pero de nada sirve decir, voy a cambiar, voy a llorar, si sigues las mismas. Arrepentimiento es metanoia, es un cambio, tienes que cambiar. Entonces, cuando Dios dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, lo que se nos está mostrando aquí es que Dios a partir de ahora va a tener otro trato con el ser humano. Va a cambiar su forma de tratar con el ser humano. Porque ¿qué sucede justo después de ese arrepentimiento de Dios? Que Dios cambia su relación con el hombre destruyéndolo. Destruyéndolo. Mi espíritu no va a contender para siempre con ustedes. Dice así. Yo he soportado la caída de pecado en el Edén, he soportado el asesinato de Caín con Abel, he soportado maldad, he soportado esto, he soportado lo otro, pero a partir de ahora ya mi espíritu no va a contender para siempre. Y voy a poner es como que Dios pone un periodo de tiempo, 120 años. Y empieza un periodo de gracia. 120 años o borrón y cuenta nueva. Y Dios haya gracia en un hombre, o Noé, haya gracia delante de Dios. Y le da esa señal, ¿verdad? Que todos sabemos, esa orden. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Noé? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El arca, construye un arca, ¿verdad? Mira, había tanta maldad, tanto pecado, que Dios solo tuvo la opción de destruir. Hermano mío, quiero decirte que la Biblia nos presenta a un Dios inmutable. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando persiste el pecado en una persona, tiene que destruir ese asunto. La Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Todo lo oculto sale a la luz. Toda la maldad de las personas, tarde o temprano, van a ser destruidas, van a ser manifestadas, van a ser expuestas. ¿Cuántos muchas veces hemos persistido en pecado en oculto? Yo solo, gloria a Dios que ustedes son santos. Me alegro de verdad. Y mi hermana Ana, de verdad que me alegro. Pero aquellos que sabemos lo que es pecar en oculto, cuando ves versículos como este que dicen no hay nada oculto que no tenga que ser manifestado ni sacado a la luz, uno dice, no estoy de acuerdo con eso, porque yo he pecado en oculto y nunca se ha sabido. En mi caso sí, yo no sé en tu caso. Yo hay pecados que nunca se ha enterado la gente. En el día del juicio van a ser expuestos todos, eso es lo indudable, ¿no? De hecho están escritos, imagínate. Pero a día de hoy, ustedes que me ven aquí tan bueno, tan misericordioso, yo a la iglesia de Fuerteventura desde el 1 de enero de 2025 digo, tengo un trato con ustedes, tengo un plan con la iglesia de Fuerteventura, que es que ustedes conozcan que su pastor no es perfecto. Estoy hastiado, cansado, hasta las narices, perdón la expresión que es fea, Dios mío, hasta las narices de que se muestren pastores perfectos, ¿no? Pues yo se lo dije, los demás lo serán, yo no lo soy. Y yo no quiero aparentar delante de ustedes.
Así le digo yo a los de Fuerteventura. Y yo que he pecado en oculto, eso que ustedes no, Ana y yo nada más. Es la única que levantó la mano, pero está bien. Sabemos que este versículo quizá uno dice, ¿y por qué a mí no se me expuso mi pecado? Gracias a Dios. Bueno, porque hubo un trato de Dios y logré salir de ese pecado antes de que Dios los pusiera. Antes de que Dios destruyera a todo ser humano y mandara el diluvio, hubo un periodo de gracia de 120 años. Todos aquellos que han sido expuestos, todos aquellos que su pecado ha sido revelado, aunque no lo digan, todos, absolutamente todos saben que Dios trató con ellos antes de que sucediera eso. Todos. Todos sabemos cómo Dios nos habla a través de una predicación, a través de una palabra, a través de cualquier cosa, a través de incrédulos. A veces Dios te dice una palabra y tú dices, ¿en serio? Y Dios te dice algo una, otra vez, pero uno persiste. ¿Cuántos se sienten identificados conmigo? Y persiste. En una de estas, gracias a Dios, te arrepientes y cambias, pero Dios, que es lento para la ira, grande, misericordioso, sigue tratando contigo. Mi hijo cambia. Sabes que eso no está bien, Y seguimos tensando, ¿entienden esa expresión? Tensando la cuerda, pero sabes que llega un momento que la cuerda se rompe. Llega un momento que esa cuerda se rompe. Yo soy de vocación, soy pastor. Pero yo no me mantengo económicamente de pastor. Yo no sé, la gente dice, no, los pastores son unos vividores. Oye, mira, ¿cómo? Porque yo no logro vivir del pastorado. Yo me sostengo económicamente, yo soy instalador de aire acondicionado. Y hay máquinas que son sencillas de instalar, pero hay otras que tengo que subir a azoteas y que tengo que tirar de cuerdas. Y a veces, pues yo tiro de cuerdas y ya he aprendido la lección. Ahora tengo una cuerda, una soga así, bien gorda, que yo tiro de ella, pero es que antes yo tenía cuerdas flojitas. Ya se imagina lo que quiero decir, ¿no? Y cargas máquinas chiquititas y no pasa nada, pero cuando me tocaba cargar máquinas grandes, yo miraba esa cuerda y decía, madre mía, esto se va a romper. Y veía las cuerditas chiquitas, se iban rompiendo. Y yo decía, estoy tensando mucho la cuerda, como siga tensando, o dejo caer el peso y me deshago de él, o si sigo tensando, esto se viene abajo. Gracias a Dios nunca se me ha caído una máquina de aire acondicionado. Pero he estado a puntito, pero menos mal que he recapacitado y he dejado caer otra vez la cuerda diciendo no, porque si sigo tirando, la cuerda se rompe. No solamente la máquina se rompe, la cuerda me puede venir a hacer daño, y así sucede con el pecado. Hay creyentes tensando demasiado la cuerda. Hay creyentes que están tirando demasiado y ya es tanto peso de pecado que están arrastrando que la palabra dice, despójate de todo peso que te asedia. Despójate. Porque si sigues con ese peso, no solamente se va a romper la cuerda, sino que Dios ya tiene que manifestar eso. Porque al final es la única alternativa que tiene Dios. Dios trata contigo en privado, Dios te dice, Dios que te ama y dice que sus hijos no van a ser avergonzados, trata contigo y tú y yo lo sabemos. Es que el problema es ese, que tú y yo lo sabemos. ¿Hay alguien aquí que pueda decir que Dios no ha tratado con él en su pecado? Todos sabemos cómo Dios nos habla. Y cómo Dios nos dice, Alberto, cambia eso. Alberto, has aflojado en la oración, tienes que volver a ella. Alberto, tienes que hacer esto. Alberto, cuidado, porque aunque la iglesia no lo sepa, tu esposa no lo sepa, tus compañeros no lo sepan, yo sí sé lo que estás haciendo, Alberto. Tienes que cambiar. Y hay veces que somos tan cabezones, perdonen si hablo demasiado claro, tan orgullosos que no cambiamos, que Dios dice, mira, lo he intentado por las buenas y como mi deseo es que tú cambies, la única manera es sacar esto a la luz porque parece tú que solo aprendes por las malas. Porque somos tan cabezones que muchas veces solo aprendemos por las malas. Y entonces Dios tiene que sacar esa situación, ese pecado a la luz para que tú te avergüences y tengas que cambiar. Pero el asunto es que Dios trata con nosotros en la intimidad. Dios está tratando contigo en la intimidad y puede ser que hoy sea una de tantas esas llamadas de atención que Dios te está haciendo. Tú sabrás cómo vas a cuerda, si está muy tensa, si todavía te queda. Si no, todavía me queda para poder seguir pecando, todavía tengo bastante libertad. Bien, sigue, ánimo. Que hay un Dios que todo lo está viendo. Que a mí como pastor me tienes engañado, a tu familia la tienes engañada, a tu esposo, a tu esposa, puede ser, somos unos verdaderos, los cristianos artistas, todos deberíamos ser actores de lo bueno que somos engañando, pero hay un Dios
que te está mirando. Hay un Dios que te ve. Y no es un Dios condenador que está esperando que caigas para darte un palo. Hay un Dios que te ama, que está esperando que cambies. Hay un Dios que está como ese padre del hijo pródigo esperando tu regreso con los brazos abiertos para besarte, para abrazarte, para ponerte anillo, para ponerte calzado, para ponerte la mejor ropa y para matar el becerro gordo para ti. Ese es el Dios que te está esperando. Amén. Entonces Dios iba a destruir todo. Hasta aquí llegué. Yo me imagino diciendo a Dios así, ¿no? Hasta aquí llegué, como Pablo. Ya que en un momento Pablo se empecinó que su llamado era con los judíos y venga sinagogas, y venga judíos, y venga discusiones rabínicas. Pero llega un momento en su primer viaje misionero donde los judíos le tiran piedras, casi lo matan, le hacen de todo, que llega un momento que dice, ¿saben qué? Hasta aquí llegué, me vuelvo a los gentiles, dijo él. Pablo, pero es que desde el principio ya lo sabía. Pasa que tú te empecinaste en seguir por ahí. Pero tu llamado es para los gentiles. Deja a Pedro con los judíos que tú eres para los gentiles. Y él dice, hasta aquí llegué. Yo me imagino a Dios diciendo así. Basta ya, hasta aquí llegué, voy a destruir a todo ser humano. Pero el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios siempre guarda un remanente fiel, siempre. Cuando todo se sale de control, cuando aquí en Bruselas todo se sale de control, cuando empiezan a proliferar, perdón si lo digo mal, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, cuando todo parece estar perdido, cuando hay otras religiones que crecen más, cuando parece que las cosas demoníacas tienen más poder que las propias cosas de Dios y parece que todo está perdido, siempre hay un grupito, siempre hay un Noé que haya gracia delante de Dios, siempre hay un remanente fiel que Dios siempre guarda. Siempre hay personas, aunque la maldad crezca, siempre hay personas temerosas de Dios que Dios guarda, que Dios escoge para que el bien no sea erradicado de esta tierra. Y ahí entramos, lo digo para la gloria de Dios, no para vanagloria nuestra, ahí entramos tú y yo en ese remanente de Dios, que a día de hoy, gracias a Dios, todavía no nos hemos postrado ante la estatua de este mundo. Y mira que el mundo es tentador, ¿eh? Que sí es tentador. ¿O no es tentador? Bueno, para ti no, porque yo sé que tú no pecas, pero Ana, tú que eres de las mías, ¿el mundo es tentador o no? Pero gloria a Dios que hoy sábado por la mañana, que tendrías tantas cosas que hacer, has decidido estar aquí, así que te felicito porque puede ser que tú formes parte de ese remanente de Dios. Que tú seas como ese Noé que halló gracia delante de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Ya para ir terminando, si quieres Humberto puedes pasar, luego esta tarde si quieren continúo con esto o nos metemos con otro tema. Voy a separar aquí para que después continuamos. Pasa y tocamos un poco la guitarra, o no sé si tenemos piano o guitarra, como quiera. Pero algo que me llama la atención aquí es que Génesis 6:8 dice que fue Noé quien halló gracia ante los ojos de Dios. Única y exclusivamente Noé. Vamos a leerlo, Génesis 6:8. Léanlo ustedes conmigo, por favor, este versículo dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos, saltamos un capítulo nada más y nos vamos a Génesis capítulo 7, versículo 1, encontramos que Dios le da una orden a Noé de que en el arca ha de subirse toda su familia. Génesis 7:1 dice, dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué importante es que nosotros estemos bien delante del Señor. No solo por nosotros, por los nuestros. ¿Cuántos quieren ver a su familia en el arca de Dios? En el arca de la salvación de Dios. Depende de ti. La salvación es personal. Tú puedes hacer mover cielo y tierra, que si tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa no quiere, eso gracias a Dios es personal. Hay algo que tenemos que se llama libre albedrío, que algunos lo ven como una bendición, yo lo veo como la mayor de las maldiciones, que es la libertad que Dios nos ha dado, y yo lo veo como una maldición porque esa libertad la podemos usar incluso para renegar de Dios, como se está haciendo a día de hoy. Pero en nuestras manos está en que los nuestros se suban al arca. Y puede ser que Dios coloque sus ojos sobre ti, pero como te dije al principio de esta predicación o de esta enseñanza, la bendición que Dios va a derramar sobre ti puede salpicar a tu entorno. Josué en un momento dado le dijo al pueblo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Conocen ese versículo? Josué capítulo 24. Si tú eres una persona estudiada,
eres una persona que te gusta el léxico español, te das cuenta que Josué está cometiendo un error gramatical. Eso, toda esa gente que dice, yo y mi mujer, no, mi hermano, habla decentemente, mi mujer y yo. El castellano tiene unas normas de educación y se dice la otra persona y yo. En España decimos, sí, el burro delante para que no se espante. Yo y mi... No. Pero uno dice, Josué, chico, ¿no te das cuenta que con tus palabras se está escribiendo la palabra de Dios? No permitas que en la Biblia haya un error ortográfico, Josué. No, pero es que no es ningún error. Josué, un hombre lleno del Espíritu Santo, no está cometiendo un error gramatical, sino que Josué sabe que para que su casa sirva al Señor, primero tiene que servirle a Él. Por eso Él no dice, no, mi casa y yo serviremos al Señor. No, yo voy a servir al Señor. Y por ende, mi casa servirá al Señor. ¿Tú quieres que tu casa sirva al Señor? Es que te vean a ti, que eres un verdadero siervo, una verdadera sierva. Una vez me dijo un hombre, yo no puedo con eso, te lo digo de verdad. Yo le permito a mi mujer que vaya a la iglesia. Digo, mal andamos. ¿Tú le permites porque es tú de tu propiedad? Bueno, a lo que vamos, ¿no? Yo le permito a ella que vaya a la iglesia y esto. Yo no, pero es que no se trata de eso. Se trata de que si tú quieres que tu esposa, que tus hijos anden rectamente, tú tienes que andar rectamente. Gloria a Dios que tienes una esposa temerosa de Dios. Pero eres tú. Gloria a Dios que tu esposo ama al Señor, pero eres tú. Gloria a Dios que tus hijos aman al Señor, pero eres tú. Yo y mi casa. Primero es yo. Si tú quieres tener una familia consagrada a Dios, si tú quieres que el día que el Señor venga o que nosotros partamos hacia Él, tu familia esté arriba con el Señor, tú tienes que servir al Señor primeramente. Pero si nosotros no cogemos fundamento con Dios, entonces, ¿qué está pasando aquí? Cierra tus ojos un instante delante del Señor. Cierra tus ojos. Aún los jóvenes, todos, cerremos nuestros ojos delante del Señor. Qué bonito que dice la Biblia que un solo hombre halló gracia delante de Dios. Dios mediante esta tarde puede ser, si nos da tiempo, si Dios no nos lleva por otros caminos, vamos a tratar cómo eran esos días previos al diluvio. Pero te vas a encontrar una generación perversa, llena de pecado. Donde vivió Noé, moraba el pecado. Imagínate a tal grado que Dios dijo, no, mira, aquí la única solución es borrón y cuenta nueva. Pero aún así hubo un hombre que destacó. ¿Será que aquí haya alguien que destaque delante de Dios? ¿Será que aquí alguien viviendo en días similares a los de Noé, llenos de pecado, llenos de corrupción, llenos de violencia, de depravación, no se venda este sistema? ¿Será que aquí alguien sea como Noé y pueda hallar gracia delante de Dios? Y que se quiera tomar las cosas de Dios en serio. Ya para jugar, eso estaba en las décadas anteriores. Ya para jugar a ser cristianos, para decir, no, yo soy cristiano y voy a misa. No, mira, eso ya para los años 2000 te podría llegar a entender. Pero a día de hoy, donde todas las profecías se están cumpliendo, donde el Señor literalmente está a las puertas, donde vemos cómo nación se está levantando contra nación, donde vemos cómo el amor de muchos se está enfriando, donde vemos que todo lo que la Biblia dice que ocurrirá antes de la venida del Señor está ocurriendo. Hermano mío, no entiendo cómo hay gente que sigue jugando con Dios. Has de hallar gracia delante de los ojos de Dios. Te tienes que mantener en santidad. Tienes que trabajar en santidad. Tienes que cuidar tu espíritu, tu alma, aún tu cuerpo para la venida del Señor, dice Pablo a los tesalonicenses. Cuidaos para la venida del Señor. Guardar vuestra mente, vuestros ojos. Cuida tus ojos, que es la lámpara del cuerpo. Según mires, así va a estar tu interior. Si tu mirada está constantemente en cosas obscenas, en cosas groseras, en cosas sexuales, así va a estar tu interior. Proverbios 4 dice, tus ojos miren lo recto. Eso es lo que tienes que mirar. Tus ojos miren lo recto. Guárdate en santidad. Hace unas semanas atrás hablé a la iglesia acerca del hijo pródigo y siempre me ha llamado la atención esa expresión que usa el Espíritu Santo usando a Lucas, pero es el Espíritu Santo,
Cuando dice que aquel hijo pródigo que se apartó de la casa del Señor, que se tomó las cosas de Dios como guasa, como no pasa nada, al final siempre es lo mismo. Se gastó el dinero donde no debía y cuando estaba viviendo entre cerdos, literalmente, así dice la Biblia, no estoy añadiendo ni quitando, la Biblia usa una expresión y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿y qué hago aquí? Volveré a la casa de mi padre donde hay abundancia de pan. Volviendo en sí. Volviendo en sí significa que como que estaba en un estado de locura. Y hermano mío, es que hay que estar loco para vivir lejos de Dios en estos tiempos. Y yo te invito en esta mañana a que vuelvas en sí. A que decidas consagrar tu vida por completo al Señor. A que seas un Noé de esta generación. Quizá tu familia, quizá todo tu entorno, tus compañeros, tus vecinos, no profesan el cristianismo, incluso son de otras religiones o son ateos, aprueban cosas antibíblicas totalmente y qué sé yo cuántas cosas. Hermano mío, tristemente ese es el pan de cada día de nosotros. Pero puedes hallar gracia delante de Dios si te mantienes en santidad. Puedes y debes mantenerte en santidad en estos tiempos difíciles. Pablo denominó esta generación maligna y perversa, pero ustedes tienen que resplandecer como una generación de luz en esta maligna y perversa generación. Tú eres luz, no apagues tu luz. Tú eres como ese Noé, que a través de ti los tuyos pueden subirse al arca de salvación. Consagremos nuestra vida al Señor, hermano mío. Los tiempos no están para jugar. Los tiempos ya no están para claudicar entre dos pensamientos. Es más, si estás entre dos pensamientos, te invito a que te decantes en esta mañana. Si crees que en el mundo te va mejor, yo te invito, y fíjate, no te lo está haciendo cualquier persona, te lo está diciendo un pastor, yo te invito a que te vayas en pos de esos dioses. Que no pierdas el tiempo, porque si estás aquí con esos pensamientos vas a estar siempre con pensamientos de condenación, porque aquí lo que vas a escuchar son mensajes como estos. Ahora, si tú quieres entregar tu vida por completo al Señor, sírvele de todo corazón. A medias tintas no, sírvele de todo corazón. Entrégate por completo al Señor. Consagra tu vida, tu familia, aún tu sexualidad. Consagra tus ojos, tus oídos, tu mente. Consagra todo absolutamente al Señor. Y sé como Noé, que en medio de esa generación maligna y perversa pudo resplandecer. Te invito a que nos pongamos de pie y vamos a adorarle en esta mañana. Vamos a adorar a nuestro Dios. En este mundo lleno de oscuridad, en este mundo donde quien está reinando ahora mismo es el enemigo, y lo sabemos, todavía hay un remanente fiel. Hay un remanente fiel. Y si tú crees que eres parte de ese remanente fiel, levanta tus manos y adórale. Levanta tus manos y adora y bendice al Señor en esta mañana. Bendícele mientras le cantamos, mientras le adoramos. Vamos a cantarle una alabanza al Señor y bendecimos su nombre. Aleluya. Adórale, iglesia, abre tus labios, adórale. No tengas vergüenza, que se escuche un clamor de una iglesia. Que se escuche el clamor, el agradecimiento de una iglesia bendecida por Dios. Una iglesia bendita por el Señor. Adórale. Aleluya. Ese eres tú, Jesús. Consejero, Dios fuerte. Tú eres Dios con nosotros. Aleluya. El Cordero que fue inmolado. Él es digno. Tú eres digno, Señor, de recibir. De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. Aleluya. La fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. De los siglos. Dile fuerte, Rey de Reyes. Díselo fuerte, iglesia, y cántale. Rey de Reyes, Señor de Aleluya.
Ese eres tú, mi buen Dios. Dios con nosotros. Él es digno. Tú eres digno de tomar todo, mi Dios. De tomar el poder, la riqueza, la sabiduría. Aleluya. La fortaleza, La honra y la gloria y la alabanza. por los siglos de los siglos. Más fuerte, iglesia, Rey de Reyes, adórale. Tú eres Rey de Reyes. Aleluya. A ti sea toda la gloria. El Cordero. Aleluya. Tú eres digno de tomar. Aleluya. La fortaleza, la honra y la gloria Y la alabanza. Todo es para ti, Señor. Todo es para ti. De los siglos. Amén. A ti la gloria, mi Dios. Por los siglos de los siglos. de los siglos. Amén. Aleluya. A ti la gloria, mi Dios. Fuertes aplausos a nuestro Dios. A ti la gloria, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias.